Vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, Vida Humana, Sociedad y Derecho, 7 de junio del corriente año 2023. Como siempre, la clase está siendo grabada para que quede a disposición de ustedes. Lo habitual, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna observación o comentario que quieran hacer? Los escucho. Profe, no, contarle que no he podido avanzar mucho en la lectura, pero por una cuestión que estaba enferma, recién no me bajó la fiebre, y Se bueno, escucha muy entrecortado, Abril. Cierro mi micrófono para tratar de... no, eso, que no había podido avanzar un poco en la lectura, pero bueno, en estos días me pongo también al día con el tema de las lecturas, nada más que eso. Recién hoy se me bajó la fiebre, así que estoy arrancando la semana hoy. Muy bien. ¿Qué le ha pasado? ¿Estaba enferma, Abril? Sí, primero me agarró una intoxicación y después terminé ayer con intravenosa y todo eso por el tema de que tenía placas y bueno, no me podían bajar la fiebre, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Gracias. Bueno, nos alegramos que se haya mejorado. Bien. ¿Algún otro comentario? Profesor, lo que yo tenía una duda de la clase esa de la donde alquiler de vientre, que dice Sí. que la madre que lleva la mujer que lleva en el vientre el niño que le han instalado, hablando bien pronto, le instalaron un niño ahí, que toma genes de esa madre. ¿Se ha comprobado, porque dice que están haciendo las investigaciones, se ha comprobado eso, de que toma genes de esa madre, de esa mujer que ha prestado el vientre? Yo no sabría contestar en términos médicos, Lidia. Cuando tengamos otra clase con un médico, que va a ser el doctor Cubertino, le podremos preguntar. La idea que tengo, Lidia, es de que, y no hablo en términos médicos o biológicos, pero que la mujer, como usted decía, en cuyo vientre, entre comillas, se ha alojado un nuevo ser, que no es biológicamente hablando su hijo, se produce una relación entre el niño y esa mujer eh, que tiene una serie de consecuencias. ¿Hasta dónde llegan y cuáles son? Honestamente no lo sé y no me gusta hablar de lo que no sé. Me parece bien su pregunta, vamos a tratar de preguntarle al doctor Cubertino cuando nos dé la clase este punto, porque él sí es un especialista en esto. Gracias por su observación. Está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? Yo les había pedido una lectura acerca del capítulo cuarto de la obra de Jacques Maritain sobre los derechos del hombre, o los derechos humanos. Y también les había mandado un link, no sé si alguno pudo entrar, a un taller que se hizo
con 2 profesores mexicanos y un profesor español sobre este texto en el día de ayer. No sé si alguno pudo conectarse. No, profesor, yo no pude conectarme. Voy ¿Lo a... paso por WhatsApp, profe? ¿Eh? ¿Lo había pasado por WhatsApp? Sí, voy a tratar de ver si está grabado para ponerlo a disposición de ustedes. Fue un taller muy interesante de un centro de investigación mexicano, donde en México se ha hecho una reedición de este texto, El hombre y el Estado, y fue comentado por un profesor argentino, un profesor mexicano y un profesor español. Voy a tratar de encontrar el video, creo que quedó grabado, y ponerlo a disposición de ustedes. ¿Alguien pudo leer el capítulo 4 que les habíamos sugerido, encomendado, pedido que leyeran para el día de hoy? Pregunto. Profe, una consulta. ¿Es ese que habla de la ley natural en el pensamiento de Jacques Maritain? Hay un trabajo donde es sobre Maritain, la ley natural en el pensamiento de Maritain, y un libro de Maritain que está subido, que es El hombre y el Estado, cuyo capítulo 4 se refiere al tema de los derechos del hombre, los derechos humanos, que son sus fundamentos. No sé si te contesto, Carolina. Sí, profe. Leí, bueno, el de la ley natural, perdón. ¿Cuál leíste, Carolina? El de ley natural en el pensamiento de Jacques Maritain, que habla todo del naturalismo, bueno, de su Bien, pensamiento. bien, bien. Eso nos va a ayudar a entender. ¿Puedes hacer un comentario de lo que te quedó de la lectura, Carolina, de ese artículo? Sí, bueno, él básicamente habla de, bueno, él es naturalista y creo que pertenece al naturalismo contractualista, ¿puede ser? ¿Sí? Y bueno, y habla después, hace toda una introducción de qué es el naturalismo y de cómo el hombre se puede conectar entre los demás hombres a nivel mundial a través de este conocimiento asequible de la razón, que bueno, es básicamente la premisa del naturalismo, y la influencia que él tiene después en los derechos humanos, en la Convención del 1948 de la ONU, ¿puede ser? ¿Sí? Y bueno, eso. Después como que a través después vi que hay como una crítica de que, bueno, de acuerdo a las culturas, no todos tenemos el mismo pensamiento natural, digamos, o sea, no todos pensamos igual y no todos estos principios de la razón son iguales para todos. Entonces, bueno, como que esa es media la crítica que se hace también en el artículo. Bien, Carolina. ¿Algún otro alumno leyó ese artículo o el capítulo 4 de los derechos del hombre y el Estado? Sí, profe, yo leí El hombre y el Estado, el capítulo 4. Muy bien, Paola. ¿Qué podría comentarnos? Bueno, lo que yo interpreté fue que Maritain lo que nos quiere hacer ver es que el derecho natural, en realidad, es como que está,
O sea que es un tema que se viene tratando desde hace miles de años y que, bueno, Santo Tomás de Aquino, San Agustín ya lo habían tocado al tema y como que es algo que está innato en el ser humano. Él, una de las explicaciones que dice es que cómo puede ser que personas que piensen distinto logren ponerse o llegar a un acuerdo. Y es más o menos a través del derecho natural. Y luego lo va a ir como introduciendo el elemento moral, que es lo que uno sabe, lo que tiene o no tiene que hacer, y en base a eso va como justificando sus acciones. Y bueno, dice que el derecho natural es un derecho no escrito, es un código no escrito, como nosotros hablamos del derecho positivo, que es el código escrito, que son las leyes que uno va haciendo como para regularizar en las sociedades. Y una de las cosas que habla es que tiene dos elementos, uno nociológico y el otro, a ver, espere, profe, que no quiero mentir, ontológico. Y bueno, que el elemento ontológico es la normalidad del funcionamiento basada en aquel ser. Y que el elemento gnosiológico son la medición de los hechos positivos de la razón humana, o sea, como la medida de esos actos. Uno es el deber ser y el otro es el ser. ¿Puede ser? Más o menos, claro. El aspecto nociológico es cómo conocemos el derecho natural, ¿no? Claro. Y el problema ontológico es la naturaleza de ese derecho natural. Bien. El conocimiento del derecho natural es a través de la razón. El hombre, como ser racional, puede conocer a través de su propia naturaleza, ¿no? De la naturaleza humana. Exacto. Y es como que él lo que quiere hacernos ver es que aunque tengamos distintas maneras de pensar, podemos llegar a ponernos de acuerdo. Eso es lo que a él le llama la atención y es el énfasis también. Bien. Esto es un aspecto central del aporte de Maritain sobre este tema. Allí en el texto, él dice, voy a reproducir parte de mi alocución en el Congreso de la UNESCO. La UNESCO celebró una conferencia en México en 1947. Maritain participó de esa conferencia como representante de Francia y tuvo que presidir esa conferencia de la UNESCO en México porque el otro representante francés no pudo asistir. Y allí la gran cuestión o la gran pregunta que se va a hacer, que a lo que hace referencia a usted, Paola, citándolo a Maritain, si era posible que personas que provenían de países distintos, de culturas distintas, de tradiciones jurídicas distintas, se pudieran poner de acuerdo en una serie de derechos, en una serie de puntos concretos. Y entonces, él va a decir que más allá de las diferencias, fundamentos, filosofías, etcétera, era posible que la humanidad se pusiera de acuerdo sobre algunas cuestiones concretas. Y de allí va a surgir esa enunciación de los derechos humanos que al año siguiente Naciones Unidas va a proclamar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben, constituye uno de los basamentos jurídicos del orden internacional y que está incorporada esa declaración en nuestro país y en otros países
al derecho vigente. Incluso ustedes muchísimas veces en una serie de causas judiciales y demás, no solamente van a invocar la legislación tal, sino que van a hacer muchas veces referencia a esos derechos que están declarados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto ha sido el gran logro de la humanidad. No hay que olvidar que el momento que se realizó esta conferencia previa a la Declaración Universal, 1947, era el mundo de posguerra. La Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, mostró, entre otras tantas cosas, además de millones de cadáveres que regaron Europa y el mundo, la violación de una serie de principios y derechos fundamentales, y entonces la gran pregunta, el gran deseo y el gran logro era que pudieran ponerse de acuerdo los países en un conjunto de cuestiones fundamentales. Y ahí surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Bueno, Marcos ha levantado la mano y lo escuchamos. ¿Sí, Marcos? Sí, profe, justamente me parece que lo que posibilita que es este acuerdo es tener en cuenta y tener presente la común identidad humana. Y en base a eso, me parece que lo que el autor quiere decir también es que todos tenemos una percepción intuitiva de la ley natural por justamente esa cuestión común humana. Él usa siempre inclinación a la virtud, creo que le dice. Por inclinación, todos tenemos una percepción a la ley natural, que puede ser coincidente teniendo en cuenta nuestra calidad de humanos. Muy bien, Marcos, efectivamente, esta común naturaleza humana, común, más allá de las diferencias, recuerden ustedes que a esa conferencia vienen representantes de países, de continentes y culturas divergentes, hindúes, chinos, rusos, europeos, latinoamericanos. Entonces, claro, un poco la gran pregunta, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Cómo nos pasa a nosotros cuando oímos, vemos, tratamos a personas que vienen de países lejanos, que hablan un idioma que no entendemos, que provienen de una cultura distinta, que tienen formas de relacionarse muy distantes y distintas de las nuestras. ¿Qué tengo en común con esa persona? Que ambos somos seres humanos. Esta común humanidad. Los seres humanos sufrimos, amamos, vivimos, morimos, esperamos. Todos lo mismo, con lenguas distintas, con tradiciones distintas, y podemos, que era la gran cuestión, no ponernos de acuerdo en el fundamento último, pero estamos de acuerdo en una cosa concreta. Por ejemplo, ahí aparece en la Declaración Universal el derecho a la vida.
¿Mm? O sea, todos tenemos el derecho a la vida. Bueno, que el fundamento mío es tal, el tuyo, bueno, nos pondremos de acuerdo en los fundamentos, a veces sí, a veces no. ¿No? Está muy bien tu intervención, Marcos. ¿No? Esta común naturaleza humana. ¿No? Esta común naturaleza humana. Y este autor, Jacques Maritain, que ustedes saben, estamos este año celebrando 50 años de la muerte de él. Hace 50 años murió en Francia. Él estuvo en la Argentina y estuvo más precisamente en la Facultad de Derecho. ¿No? Y allí en el salón de grados de nuestra facultad, ¿no? Allí al lado del decanato, seguramente ustedes lo ubican en ese lugar tan solemne. ¿No? Allí dio sus conferencias en Córdoba, Jacques Maritain. Por eso hace algunos años hicimos colocar una placa de recuerdo de esta visita de Maritain. Está puesta en la Secretaría Académica de nuestra facultad. Por otra parte, este autor, que ha contribuido de una manera notable a este logro común de la humanidad, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Día que nosotros recordamos el 10 de diciembre, o mejor dicho, que se celebra universalmente. No siempre recordamos en Argentina que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, esto es, entre otros, la causa de haber colocado este texto, en especial este capítulo 4 del texto del hombre y el Estado, para que nosotros, estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de Córdoba, como decíamos desde la primera clase y seguimos insistiendo, que el derecho no se agota en el derecho positivo. Naturalmente que todo lo que ustedes estudian, leyes, el Código Civil, la Ley de Contrato de Trabajo, el Código Minero, etcétera, 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 constituye derecho, es derecho, naturalmente, claro que sí. Y debe ser conocido, y debe ser estudiado, y debe ser aplicado, y debe ser mejorado. Pero muchas veces hay una visión, a mi juicio, limitada, sesgada del derecho, que limita a el derecho positivo el derecho. Y hay derecho más allá del derecho positivo. Naturalmente, y ustedes creo que lo han visto seguramente en filosofía y en otras materias, que hay posiciones divergentes acerca de esta cuestión. Lo importante es mantener la mente abierta, mantener los ojos abiertos para poder mirar en profundidad más allá de la ley positiva. El gran drama del positivismo jurídico no es decir que el derecho positivo es derecho, lo cual es evidente, sino limitar el derecho al derecho positivo. Limitar el derecho al derecho positivo.
más allá del derecho positivo, hay derecho. Y nuestra mirada tiene que ser más abarcativa. Habrá diferencias, naturalmente, habrá diferencias en cuanto a fundamentos, corrientes y demás, pero lo importante es saber que hay un derecho que se funda en esta común naturaleza humana. Por eso siempre insisto a los estudiantes de Derecho en esta tragedia griega que es Antígona, ¿no? Que ningún estudiante de Derecho debiera dejar de conocerla. Allí hay una mujer, Antígona, que ha desobedecido, ha quebrado la ley positiva, o sea, el mandato del príncipe. Su hermano, muerto, había infringido la ley y como su crimen era de lesa majestad, no solamente se le había aplicado la pena de muerte, sino que se agregaba algo que era, sigue siendo, muy, muy doloroso, muy terrible, impedir la sepultura del cuerpo, dejar el cuerpo expuesto y no sepultarlo. Antígona sepulta a su hermano, por tanto viola la ley positiva. Cuando el rey le pregunta, es decir, la autoridad le pregunta, ¿por qué has violado la ley? ¿Por qué has violado mi ley? Y ahí está la respuesta de Antígona. Porque antes que tu ley, oh rey, están las leyes no escritas de los dioses. Ellas mandan dar sepultura a los muertos. Acá está el núcleo de esto que es la ley natural, o como se la quiera llamar, es más allá del derecho positivo. Este antes que habla Antígona no es solamente un antes cronológico, sino axiológico, es decir, de valor, vale más. Esto de dar sepultura a los muertos no puede ser olvidado ni transgredido, aunque haya una ley que lo impida. Y acá aparece esto, lo vamos a ver de nuevo hacia el final de nuestra materia, esta relación entre derecho y justicia. Muchas veces el derecho, la ley positiva, se aparta, omite o viola la justicia. Por eso yo también les recordaba algo que alguno de ustedes me preguntó, ese mandamiento del abogado, uno de los mandamientos del abogado, que Eduardo Futter, jurista uruguayo, formuló hace muchos años. Bueno, seguramente en alguna materia ustedes lo oyeron, si no lo oyen acá, cuando decía Futter al abogado que debíamos luchar por el derecho. Pero cuando el derecho se apartara de la justicia, deberíamos abandonar el derecho y seguir la justicia. Yo sé que esto trae problemas de naturaleza cognoscitiva, qué es la justicia, qué es lo justo, etcétera,
y tiene problemas vitales, ¿no? Acerca de, para respetar la justicia, apartarse del derecho, que incluso nos puede llevar a una situación incómoda o a una situación difícil. En alguna de las experiencias históricas a las que hemos hecho referencia en clases anteriores, tal vez un excelente ejemplo fue la Alemania nazi. Los tribunales de justicia aplicaban la ley alemana. Esa ley, por ejemplo, que exigía que los arios no se relacionaran de ninguna manera con los no arios, ¿sí? Con los judíos, por ejemplo, y que quien tenía una relación, se casaba, hacía un negocio, etcétera, transgredía la ley y eso podía llevar hasta la pena de muerte. Y eso era aplicado por jueces, que decían, bueno, los jueces, la ley me está obligando a hacer esto. O aplicar la eutanasia, es decir, matar lisa y llanamente a una persona porque tenía una enfermedad incurable, o porque era loco, o porque tenía una enfermedad que podía transmitir genéticamente. Entonces, bueno, la eliminación física. Y quien eliminaba aplicaba la ley. Y el juez que lo ordenaba aplicaba la ley. La gran pregunta, ¿y la justicia? ¿Era justa esa decisión? ¿Era justa esa ley? Quien no la aplicaba, a su vez podía tener como consecuencia un castigo, la cárcel o la muerte. Bueno, buscar la justicia, perseguir la justicia, buscar la justicia, no es siempre una tarea fácil, y que nos puede producir molestias, nos puede producir inconvenientes. Por eso a veces es, entre comillas, más conveniente, más fácil, no hacerse ninguna de estas preguntas. ¿Qué dice la ley? La ley dice esto, muy bien, hago lo que la ley dice, sin preguntarme nada. Entonces yo siempre les digo a ustedes, futuros abogados, nunca dejen de preguntarse si la ley es justa. Nunca dejen de preguntarse si tal procedimiento, tal medida, etcétera, es justa. Cuando un abogado, cuando un juez, cuando un ciudadano no se pregunta acerca de la justicia, cuando no busca la justicia, la convivencia humana se deteriora de tal manera que el Estado mismo se convierte en bandidaje a gran escala. Fíjense, esta expresión magnífica, se la dijo en el siglo V de nuestra era. Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, dice que cuando el Estado no busca la justicia, se convierte en bandidaje a gran escala. Bandidaje a gran escala. Esta expresión del siglo V de San Agustín fue recordada en una disertación
en el Parlamento alemán hace unos años, cuando el entonces pontífice de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que era de origen alemán, a los parlamentarios alemanes, es decir, al Bundestag alemán, les habló y en su disertación, que es una disertación extraordinaria dirigida a dirigentes políticos, miembros del Bundestag, miembros del Parlamento alemán, es decir, el lugar donde surgen las leyes, les recordó esto, ¿no? Cuando el Estado abandona la justicia, se convierte en bandidaje a gran escala. Y decía Ratzinger, Benedicto XVI, y en nuestro país, refiriéndose a Alemania, esto ocurrió cuando el nazismo estuvo en el poder. Una banda convirtió el Estado, convirtió el orden jurídico en esa ignominia que produjo tanta muerte, tanta destrucción. Bueno, recordar esto a estudiantes de derecho acerca del valor de la ley y de los fundamentos de la ley y la relación del derecho y la justicia es fundamental. Si no, nos quedamos simplemente en conocer textos, en leer, memorizar, y ya ni hace falta memorizar, le preguntamos a tío Google y nos puede escupir directamente leyes, artículos, incisos y demás. Después los extraemos, los copiamos, los pegamos y hacemos un escrito, o si son jueces hacen una sentencia. No, pero la cuestión fundamental está en otro lado. Por eso mi insistencia en este curso, Vida Humana, Sociedad y Derecho, y por eso la insistencia en estas lecturas, para que no haya dudas y quede claro. Voy a colocar en el grupo de Facebook hoy las tareas que tienen que hacer para clases sucesivas, que son talleres de lectura sobre los textos que se refieren a este tema. Vamos a incorporar dos textos. Uno es sobre el mismo tema del profesor de esta facultad, Fernando Martínez Paz, que escribió hace varios años un pequeño texto sobre el orden jurídico multidimensional, subrayo, multidimensional. Tal vez algunos de ustedes, al cursar Introducción al Derecho, él fue profesor titular de Introducción al Derecho, hayan tenido oportunidad de ponerse en contacto con este texto. Está el texto del profesor Martínez Paz y un pequeño texto que comenta el texto del orden jurídico multidimensional. Esto es muy importante acerca de ver el derecho en sus distintas y múltiples dimensiones, de nuevo, para no quedarnos con la letra fría de la ley, mirar más allá del texto jurídico, mirar en sus múltiples dimensiones. Les recuerdo aquello que les decía en la primera clase, que se los voy a seguir diciendo hasta el final. Un estudiante de derecho debe sacarse las
anteojeras, ¿no? Eso que se le pone a los caballos para que no se distraigan, para que no miren a derecha, para que no miren a izquierda, para que no miren atrás, para que solamente miren adelante. Un estudiante de derecho con anteojeras va a terminar no conociendo el derecho y por supuesto no pudiendo aplicarlo integralmente. Este orden jurídico multidimensional, en la expresión del profesor Fernando Martínez Paz, está expresado en este trabajo que ustedes van a poder leer y comentar, y que les va a hacer seguramente, más allá de esta materia, de mucho provecho. Yo insisto que, y disculpen si a veces los cargoseo un poco, no es para llenarlos de actividades, de trabajos. Esto no es solamente para que ustedes puedan aprobar esta materia opcional. Esto es para que ustedes puedan reflexionar sobre la carrera que han elegido, sobre el derecho en sus múltiples dimensiones, para que puedan mirar la sociedad, para que puedan atender a la vida, porque el derecho ha de regular la buena vida en común de una sociedad de personas, de seres humanos, de seres solidarios. Bueno, todo esto que les pido que lean, les pido que lo comenten, les pido que lo escriban, les repito y les pido disculpas. No es para fastidiarlos, es para que de alguna manera les quede grabado a fuego algunas cuestiones fundamentales que las puedan relacionar y aplicar a lo largo de su vida personal, a lo largo de su vida profesional. Cuando ustedes sean ya abogados, ejerzan la profesión abogadil, asesoren, sean jueces, sean funcionarios, sean dirigentes. Bueno, estas cuestiones que estamos planteando aquí son para eso. No solamente para que puedan aprobar la materia. Y sobre el punto voy a dar algunas informaciones prácticas. El segundo parcial de nuestra asignatura va a ser el día 23 de junio. Esto es un día viernes. El parcial va a ser presencial, ¿no? Va a ser escrito, va a ser presencial, va a ser a libro abierto con la misma modalidad del primer parcial. De nuevo, la consigna es la reflexión, no la memorización o repetición mecánica de textos, de autores, sino la reflexión. El día 7 de julio es también un viernes, vamos a tener el coloquio. El coloquio va a ser oral, el coloquio final con el cual van a poder promocionar esta materia opcional. Al coloquio se llega habiendo aprobado ambos parciales con 7 o más y habiendo realizado las tareas
que se indican a través del grupo de Facebook que ustedes tienen, donde está debidamente explicado lo que hay que hacer. Y también está subido el material que ustedes tienen que leer y que tienen que comentar. O sea, no les va a faltar ningún texto, está a su disposición. Hemos hecho el esfuerzo, como todos los años, de poner a través del formato digital todo el material. Por allí hay algunos alumnos que dicen, ay profesor, yo no puedo. Bueno, muy bien, lo tienen digitalizado, lo descargan y lo imprimen y lo utilizan a su gusto y paladar con otro formato. Yo lo pongo de manera digital como una manera de evitar costos, facilitar el material, que no tengan que irlo a buscar a ningún lugar. Estas serían las dos consignas, avisos que doy, fechas 23 de junio y 7 de julio. Ustedes seguramente se estarán preguntando cuáles son los temas de uno y otro. Van a quedar por escrito, la palabra por allí se olvida, y entonces van a quedar por escrito en el grupo de Facebook, cuáles van a ser los temas del segundo parcial y del coloquio final. ¿Hay alguna pregunta que ustedes me quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Muy bien. Les aviso también que el próximo viernes vamos a tener una clase especial en la que yo solamente voy a presentar al profesor. El profesor está en la ciudad de Pamplona, en la provincia de Navarra, España, y es el doctor Alejandro Navas García, sociólogo, filósofo, ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, ensayista, que nos va a hablar sobre algunas características de la sociedad contemporánea, la cultura de la muerte, etc. Van a tener oportunidad de poder preguntarle y de poder dialogar con él durante todo el tiempo de su exposición y cuando él termine de dar clase. Les anticipo que es un hombre muy sencillo, muy informado, muy formado y cuyas intervenciones son muy sugerentes. Les van a hacer pensar y van a poder ustedes mantener un diálogo con este docente, que esta es una de las ventajas que la tecnología nos permite. Es decir, vamos a traer desde España a un profesor de la Universidad de Navarra para que les dé clase a ustedes, alumnos de Derecho de la Facultad de Derecho de Córdoba. Ustedes no van a tener que ir a España, no van a tener que venir a Córdoba, y lo vamos a hacer a través de este procedimiento. Esta mañana, temprano, antes de la clase de ustedes, estuvimos organizando con el doctor Navas, tenemos que hacer un ajuste de horas y demás. Hay una gran diferencia horaria con España para que pudiera estar en tiempo y forma el día viernes a las 10:30 de la mañana
en nuestra clase Vida Humana, Sociedad y Derecho. Naturalmente, que como siempre la clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan volver a ver y para que pueda ser difundida y luego la subimos como todas nuestras clases a YouTube. Bueno, esto era lo que quería decirles y compartir en la clase de hoy. No sé si hay algo. Profesor, a mí me va a tomar como me tomó la otra vez. Le voy a tomar como le tomé la otra vez. Lo podemos hacer de la manera que usted prefiera, Lidia. Si usted quiere ir el día viernes 23 a la facultad, donde van a estar sus compañeros, mientras sus compañeros escriben, yo hablo con usted. Si usted prefiere hacerlo desde su casa, lo vamos a hacer vía online. O usted me va a grabar y me va a mandar la grabación. Usted me dice en su momento cómo prefiere hacerlo, Lidia, y si tiene alguna necesidad de auxilio, seguramente alguno de sus compañeros se lo va a facilitar. Bueno, muchas gracias, profesor. De nada, Lidia. Los demás alumnos quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún aporte, quieren hacer algún comentario. Profe, yo con lo que me quedé para agregar es algo sencillo, que Maritain cuando habla del Estado y el hombre trata como de que no nos olvidemos de la dignidad que es inherente al hombre y que debemos respetarla y tener justicia, que lo relaciono con todo lo que usted nos dijo. Así es. Esta expresión, la dignidad de la persona humana, ¿no? Es fundamental, es el valor fundante, ¿no? En cada cuestión que analizamos, no debemos olvidarnos de esa dignidad que está en juego. Fíjese que en cada uno de los temas que hemos planteado, cuando planteamos este tema bioético de la maternidad subrogada, del alquiler de vientre, ¿no? De pronto nos enfrascamos en una serie de discusiones, por ejemplo, de naturaleza jurídica. ¿Cuál es el vínculo contractual entre la madre gestante, entre el donante, la donante, ¿no? ¿Cuáles los derechos, cuáles son los deberes, etcétera, etcétera? Y nos solemos olvidar de que está en juego la dignidad de un ser humano, del ser humano que ya es y no ha llegado, o sea, el que está en gestación, de la mujer que, como decía Lidia, una expresión, fíjese, no sé si lo dijo de casualidad o qué, dice que han estacionado en el vientre de esa mujer un ser humano. Entonces, fíjense cómo de pronto nos podemos olvidar qué es lo que está en juego. ¿Y qué está en juego? La dignidad del ser humano. Leía en un tema que tratamos en clases anteriores las declaraciones de una abogada, se lo voy a colocar en el grupo de Facebook para que lo conozcan, de una abogada, es una abogada argentina que es impulsora de la ley de eutanasia, pero ¿qué es más?
es impulsora de que la ley de eutanasia, que todavía no se ha dictado, autorice la muerte de jóvenes, incluso de niños. Y entonces, de pronto, uno se pregunta, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que la ley, que tal, entonces, ¿de qué nos estamos olvidando? ¿De qué es la dignidad del hombre lo que está en juego? La dignidad de la persona humana. Esto puede aparecer como una expresión a la que nosotros nos acostumbramos en oír y a veces en repetir, pero que no le damos el valor fundante que tiene. Está muy bien, Paola, en recordar esto de la dignidad de la persona humana. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro comentario u observación que deseen hacer? Bien, por el día de hoy la clase está terminada. Vamos a concluir la grabación y vamos a dejarla dentro de un rato a disposición de ustedes. Por favor, lean en el día de hoy las tareas indicadas en el grupo de Facebook. Hasta el viernes, profesor.